Hola. Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy y en esta ocasión yo quiero invitarles a un viaje, a que reentendamos el pasado para poder resignificar nuestro presente y nuestro futuro. Y es que yo les quiero hablar de nosotras, de las mujeres, de cómo siempre hemos estado ahí y de cómo en realidad lo que podemos hacer es emparejar la cancha como un trabajo en equipo. Y como les decía, es que siempre hemos estado aquí. En cualquier ámbito de la vida, las mujeres siempre hemos estado presentes, si no, no existiría la vida. Sin embargo, parece ser que la historia de repente se le olvida nuestra presencia y parece ser que mágicamente, como los hongos en el bosque, ¡pum!, un día aparecimos. Y en realidad el deporte no es ajeno a ello. Por eso a mí me gusta decir a veces que la historia sí es aquello que nos contaron, pero no necesariamente lo que sucedió. Y por eso les invito a este viaje al pasado. Y para este viaje al pasado vamos a sentarnos cerca de la realeza, de esta mujer que ustedes pueden ver, que es María I de Escocia. María I de Escocia se dice que fue la primera mujer en jugar al golf. Ya después vinieron muchas otras, entre ellas, por ejemplo, la gran Lorena Ochoa. Pero evidentemente no nos han contado muchas de estas historias, no nos han contado que las mujeres hemos formado parte sustancial de prácticamente todos los ámbitos de la vida. Parece ser que nuestra historia comenzó recientemente con la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, me quiero remontar al ciclismo. El ciclismo, que para los hombres era simplemente un juguete más de todos esos que se les aparecían en la vida, para las mujeres significó un vehículo de enorme independencia, porque significó el poder empezar a moverse solas, sin un chaperón. Imagínense la independencia y la autonomía que eso significaba. Pero no únicamente fue eso, sino que nos quitó mucho peso de encima. 3 kilos, para ser concreta, de enaguas que tuvimos que desprendernos de ellas para poder subirnos a una bicicleta y, en consecuencia, cambiar nuestra vestimenta. Es por ello que el ciclismo es un punto de inflexión muy importante en la historia de las mujeres y el deporte. Pero también es un punto de inflexión porque las mujeres empezaron a utilizar el ciclismo para ir a las manifestaciones de las sufragistas y pelear para que el día de hoy podamos votar. Por eso a veces cuando me dicen, ¿para qué siguen peleando si ya tienen todo? Recuerdo a estas sufragistas y estas ciclistas que también les decían que ya lo tenían todo, que para qué seguían peleando. El deporte siempre ha estado ahí como un mecanismo para que nosotras pudiéramos posicionarnos en la esfera pública. No era únicamente una cuestión de ocio. Y por ello, una vez más, quiero presentarles esta herramienta como algo que podemos usar una vez más para emparejar nuestra cancha. Y así fue con el ciclismo y así ha sido con muchas otras cosas. Este cómic que ven ustedes del lado izquierdo data de finales del siglo XIX. Cuando las mujeres empezamos a jugar fútbol, porque en ese momento se inventó, las mujeres llenábamos estadios. Sin embargo, surgían estos cómics en la prensa en donde se hablaba de que no entendíamos las reglas, de que nos íbamos a amotinar con el árbitro, de que iban a suceder una serie de dramas que yo veo muchas veces en el fútbol, pero no necesariamente en el de mujeres. Desafortunadamente, hemos evolucionado tan poco que ese humor sigue persistente, como en lo que ustedes ven del lado derecho. El fútbol visto por las mujeres. La liga, la tarjeta roja, el taconazo, la copa, el portero, el penalti. Y esta serie de chistes y esta serie de acercamientos que siguen siendo tan primarios como lo fueron en su primer momento, porque nuestra participación es mucho más profunda que esa. Por ejemplo, las mujeres en algún momento llenaron estadios de 53,000 personas con otras 14,000 que se quedaron afuera. Todo ese dinero fue donado a los soldados heridos de guerra, todo ese dinero fue donado a la caridad. Siempre atrajimos multitudes, pero la historia nunca nos lo contó así. Parece ser que nunca existimos, porque los libros de historia no lo mencionan. Hay que hacer todo un revisionismo, un viaje al pasado para poder reentender hacia dónde va nuestro presente y, en consecuencia, cómo será nuestro futuro. ¿Y por qué menciono que no hemos avanzado tanto? Porque nuestra manera de pensar respecto de la participación que tenemos en situaciones de la vida pública, como lo es el deporte, sigue siendo tan primaria como en un principio. Porque no es únicamente el ocio, es un mecanismo para muchísimo más.
es el reentendimiento de nuestro cuerpo, es la sublimación personal, es la posibilidad de incursionar en otras profesiones. El asunto con esto es que a mí me encanta plantearles las siguientes preguntas respecto de lo que vimos en lo anterior, porque siempre vamos a descalificarlo como, ¡ay, es un chiste! No aguanta nada, no se pueden reír. Pero ¿qué pasaría si esto se le dijera a un hombre? O inserten una persona que no tiene discapacidad, o inserten cualquier otro grupo que históricamente ha podido detentar un poco más de poder por sobre el otro. Otra pregunta que me encanta hacer respecto de esto es, ¿el problema soy yo o el problema es el entorno? ¿Ha sido históricamente el problema las mujeres o ha sido un entorno en donde la cancha no es pareja y no estamos jugando en equipo para que podamos salir adelante? Porque históricamente el poder ha estado detentado por otros grupos que no nos han permitido este acceso. ¿Y por qué digo esto? Porque el fútbol era permitido para nosotras hasta 1921, cuando los hombres, después de haber vuelto de la Primera Guerra Mundial, se dieron cuenta que ese puesto de popularidad estaba ocupado por las mujeres y decidieron que era una actividad poco femenina y dañina contra la salud. Ya iremos ahondando en ese tema. ¿Qué supuestos hay en este problema? Porque el deporte nos lleva a entender toda esta clase de cosas desde otra perspectiva. ¿Quién te dijo que era así? Esa es mi pregunta favorita. ¿Quién nos dijo que no podemos estar aquí? ¿Quién nos dijo que no podemos participar de la política, de los negocios, de los deportes? ¿Quién nos dijo que hay un solo rol y una sola manera de ser mujeres? Cuando somos 4,000 millones de modelos diferentes de mujeres en el planeta, más las que ya no están con nosotras y las que vendrán. ¿Qué efectos tiene pensar en este problema? Y esta es una parte clave, porque el pensar en este problema, en la poca participación de las mujeres, en una parte tan sustancial de la vida pública como lo es el deporte, tiene efectos muy importantes. Y tiene un efecto muy importante porque nos saca de la norma en la que habitualmente se nos ha dicho que tenemos que estar. Pero esta me encanta más. ¿De qué otra forma podemos pensar en el problema? Porque parece ser que este problema, o más bien es así, nosotras no lo creamos, lo tenemos que resolver mágicamente, pero no nos están brindando las herramientas para hacerlo. No tenemos el acceso al poder, no tenemos el acceso a la toma de decisiones, no tenemos el balón para poder jugar nosotras en nuestra cancha. Entonces es importante también hacer un llamado a las personas que históricamente han estado en esos puestos para que se sumen a esto. Esto no es una tarea que es íntegramente de nosotras. Esta es una tarea que también corresponde a los varones y les corresponde porque afortunadamente formamos parte del mismo género humano y a mí me encanta escuchar sus soluciones, me encanta escuchar sus formas de aproximarse a esta problemática porque también les corresponde. Insisto, cuando pensamos en esta problemática, me encanta pensar en mi gran amiga Morticia Adams, porque Morticia Adams y yo tenemos mucho en común. Lo normal es solamente una ilusión. Lo que es normal para la araña significa el caos para la mosca. Y por eso empezar a hacernos esta clase de preguntas es tan importante, porque lo que era simplemente una bicicleta significó para muchas otras un vehículo de libertad. Lo que es normal para mí, es decir, no permitir que ciertas personas hagan ciertas cosas, es el caos para otras. Y creo que tenemos que empezar a cuestionarnos nuestra normalidad para empezar a entender qué es el caos que origina en la vida de otras. Lo normal es solamente una ilusión. ¿Y por qué hablo de esto? Porque me viene a colación esta imagen, que hoy en día, para muchas, para muchos, es normal. Pues son unas personas que están corriendo un maratón. Hay quienes todavía no entienden a las personas que corren maratones, pero eso da para otra conversación. Lo que sí creo que tenemos que tomar en cuenta es que la normalización de esta imagen tiene muy poco. Y me quiero remitir al maratón de Boston de 1969, cuando Kathrine Switzer fue la primera mujer en correr oficialmente esta carrera. Lo hizo de manera oficial porque se inscribió como K. Switzer y los comisarios nunca pensaron que iba a ser una mujer. Pensaron que era Ken, Kevin, cualquier otro nombre, Calvin, pero no sabían que era una mujer.
Antes de ella lo había hecho en 1968 Roberta Gibb, pero fue no oficial porque se escondió en unos arbustos y salió a correr. ¿Por qué las mujeres no podíamos correr un maratón? Porque se normalizó una idea pseudocientífica de que si corríamos se nos iba a caer el útero. Yo no soy especialista en anatomía, pero a mí me parece que los órganos reproductivos que están afuera están un poco más expuestos que los que están adentro, pero bueno, se lo vamos a dejar a los expertos. Resulta ser que no podíamos correr un maratón porque se nos iba a salir el útero, porque iba en contra de nuestra tarea principal en la vida, que es traer vida al mundo. También, ¿quién te dijo que era así? Es otra pregunta. Entonces, lo que era normal terminó siendo el caos para muchas personas, para muchas mujeres que no pudieron durante décadas inscribirse en la actividad deportiva. Qué curioso, ¿no?, que se pensara que se nos iba a caer el útero, que nos iba a hacer tanto daño a nuestro sacrosanto cuerpo. Cuando nuestro sacrosanto cuerpo llevaba siglos atravesando hambrunas, guerras, huyendo de un montón de desastres de toda índole. Dorothea Lange, con esta foto que ilustra perfectamente lo que fue la gran crisis de los años 20 del siglo pasado. Ahí nadie se preocupaba por nuestros cuerpos. Ahí no se iba a caer el útero. Me pregunto yo entonces, ¿desde dónde es que estamos articulando esta cancha? ¿Y desde dónde es que estamos contando esta historia? Quiero invitarles a que se hagan esa misma pregunta y a que revisemos con mucho detenimiento cuáles son estos conceptos que hemos incorporado a través de distintas historias que nos han contado. Porque, repito, la historia es lo que nos contaron, pero no necesariamente lo que sucedió. Porque no es que de la noche a la mañana ahora desarrollamos un cuerpo distinto las mujeres y resulta que sí podemos hacer deporte, sino lo que resulta es que poco a poco empezamos a desafiar las normativas y los discursos que han imperado durante siglos. Y desafiar eso no es que ahora ya no se puede hablar de nada, es que ahora esas voces sí son escuchadas. Esa es la gran diferencia. Y esas voces que hoy en día son escuchadas, yo espero que se trasladen a la narrativa pública para que las y los historiadores del futuro recuerden nuestra época como una época en la que sí hubo presencia de mujeres. Y no tengamos que remitirnos a la realeza para más o menos entender que en algún momento pudimos participar de una actividad como esta. Y a mí me llama mucho la atención esto, porque el deporte es un espacio de incidencia política, es un espacio en el que hablamos de la liberación de las mujeres, de los derechos de las personas afrodescendientes, como sucedió en México en 1968 con esta manifestación, que después a quienes están del lado derecho de la pantalla les salió carísimo. Volviendo a su país, muchos perdieron su trabajo, no fueron reconocidos, y permanentemente se nos dice, como acaba de suceder, por ejemplo, en la Copa del Mundo de Qatar, que el Mundial y los espacios deportivos no son para hablar de política, no son espacios de incidencia. Me pregunto yo entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con una Copa del Mundo que se celebró en Rusia? ¿No tiene eso una incidencia política? ¿No tiene eso un peso social? ¿No tiene eso otro tipo de mensaje? Y es por ello que insisto que este trabajo tiene que ser en equipo, porque si permanentemente somos nosotras las únicas que estamos levantando la voz pero nunca nos pasan la pelota, no vamos a poder anotar ningún gol. El deporte es un espacio. Depende de nosotras y de nosotros lo que hagamos con él. Y por ello insisto que permanentemente ha sido un espacio de incidencia política. Pero no siempre se le ha permitido a las mismas personas hacerlo. De un lado sí, del otro lado no. Del otro lado hay una sanción, de un lado hay un aplauso. Y por ello me encanta esta frase de la poeta y escritora argentina Nina Ferrari, que dice: qué violenta la calma
con la que los empachados nos piden que agradezcamos las migajas. Si ya pueden votar, ¿qué más quieren? Si ya pueden abrir una cuenta de banco sin permiso de un varón, ¿qué más quieren? Si ya pueden jugar fútbol, ¿qué más quieren? Si ya tienen una Copa del Mundo, ¿qué más quieren? Queremos lo mismo. Queremos el mismo trato. Queremos ser reconocidas como seres humanos plenos. Y eso significa también ganar lo mismo. Pero significa muchas otras cosas. Significa el reconocimiento de las atletas que ejercen su maternidad y que se les trate con esa capacidad de serlo. Nadie se pregunta dónde deja a sus hijos Lionel Messi cuando va a jugar. Creo que es momento de que nos preguntemos qué vamos a hacer con las atletas que maternan, por ejemplo. Y esa es la violenta calma desde la cual, de repente, en la sobremesa, discutimos los derechos humanos de otros grupos como si fuera deporte, como si fuéramos el abogado del diablo, porque en ese momento la conversación está rica. Qué violenta la calma, ¿no? Insisto en esto porque es un espacio de incidencia y me gustaría con ello pedirle también a los varones que se cuestionen qué es lo que han hecho con el deporte históricamente y cómo lo han utilizado para socializar, para entender su masculinidad y para en consecuencia también construir sus relaciones entre ellos y con las mujeres. ¿Y por qué digo esto? Porque la idea que tenemos sobre el éxito muchas veces está permeada por atributos etiquetados como masculinos, porque las mujeres también los tenemos en nuestro interior y los hombres tienen los suyos. Son capaces de externar ternura, de tener sufrimiento, de sentir vulnerabilidad. Al igual que las mujeres también podemos ser duras, al igual que las mujeres tenemos muchas otras cosas que no están del todo bien. Pero lo que sí quiero decirles es que el deporte ha permeado la idea que tenemos del éxito y muchos de estos aspectos también nos han decepcionado. El exceso de agresividad, demasiada propensión al riesgo, confianza sin argumentos. Esto no es algo que yo estoy inventando, esto es algo que está mostrado y que lo vivimos en el día a día. ¿Por qué no valoramos otro tipo de cualidades? Y no estoy diciendo que sean necesariamente presentes únicamente en hombres o en mujeres, forman parte de nuestra condición humana y nuestro error ha sido etiquetarlas como una u otra cosa. ¿Por qué no valoramos eso? La empatía, la capacidad de conciliar, escuchar, las labores de cuidado, la horizontalidad de los liderazgos. Y todo eso lo tenemos que hacer en equipo y el deporte nos lo puede enseñar. Pero si seguimos glorificando la autodestrucción y las narrativas de varones que se han llevado y a sus cuerpos hasta el límite y seguimos pensando que ese tiene que ser el gran modelo a seguir, tenemos un problema muy fuerte sobre cómo estamos contando esta historia. Y a mí me preocupa que el glorificar esto le dé a las y los historiadores del futuro la noción de que en esta época pensamos que eso está bien, porque yo creo que ya no tiene que ser así. Y por ello les invité a este viaje para reentender nuestro pasado y resignificar nuestro futuro. Porque el futuro no es un hecho consumado, es una decisión. Y depende de nosotras y de nosotros cómo lo tomemos el día de hoy. Por eso les exhorto a volver a preguntarse, ¿quién te dijo que era así? Porque lo normal, como lo conocemos hoy en día, es solamente una ilusión. Les pido que por favor decidamos por un futuro distinto. Gracias.